palabra de Dios que vinieron los ángeles y al ver a Jesús gritaron gloria y gloria a Dios en las alturas y paz, ¿verdad?, a la tierra. Mis hermanos, a los hombres, es que Jesús vino para eso, para traernos paz. Vivimos en un mundo sin paz. ¿Saben por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Pero gracias a Dios que tú y yo hemos conocido de ese Jesús que vino a dar paz y estamos experimentando. Por eso disfrutemos de esa paz que Dios nos quiere dar, mis hermanos. Y no solamente los ángeles, vinieron los pastores, humildes pastores, pero también vinieron hombres importantes como los magos de Oriente, hombres sabios, ilustres en ese tiempo, y que no importa cuál era su investidura, vinieron y adoraron a Jesús. Mis hermanos, es decir, la venida de Jesús incluyó a todos, a los pobres, a los ricos, a los ángeles, a todos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no en esta mañana adorar nosotros y unirnos a esa adoración de adorar a Jesús? Yo quiero adorar esta mañana a Jesús. Yo quiero decirle: Señor Jesús, tú eres el Señor. Gracias por haber venido a mi vida. ¿Y por qué no le cantamos a Él? Vamos a cantarle a Jesús. Vamos a ponernos en pie. Usa tus palmas, usa instrumentos. Alábale a Él. Él es el objeto de nuestra adoración. Olvídate del que está a tu lado. Adóralo a Él. Sí, Señor Jesús, tú eres el único que eres digno de loor, Señor, digno de adoración. Oh Padre Celestial, pon un espíritu de gratitud en nosotros, de reconocer que vino el Salvador que trajo paz. Cantemos a Jesús. Sí, Señor. Cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Sí, Señor. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Díganlo. Digno de loor. Sí, Señor. Digno de loor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Digno de loor. Él es digno de loor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús. Y Señor, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Dígaselo a Él. Digno de loor. Él es digno de loor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Díganlo. Digno de Señor Jesús. Digno de loor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Digno de loor. Díganlo. Digno de loor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Digno de loor. Él es digno de loor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Decláralo. Digno de loor. Él es digno de loor. Solo tú, Señor Jesús. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Digno de loor. Sí, Señor. Digno de loor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Él es el Rey de mi corazón. Él es el Rey de mi corazón. Si Él es el Rey de tu corazón, alábalo a Él. Alábalo a Él. Y dile: Señor, gracias. Gracias por haber nacido. Pero gracias por haber nacido en mi corazón, Señor Jesús. Y esa es la razón por la cual, Señor, estamos aquí en esta mañana. Para adorarte, Señor, al que se merece. Para alabar, Señor, con todo, Señor, nuestro ser.
Porque dice tu palabra que tú estás buscando adoradores que te alaben en espíritu, pero también en verdad. Gracias, Dios, porque hay un pueblo aquí en este lugar que estamos aprendiendo a adorarte, a alabarte, Dios, como tú lo esperas. Gracias, Dios. Y ese pueblo dice: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Sí, Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan. Por eso yo alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Sí, Señor. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Y otra vez, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Sí, Señor, que me ama, que me ama, que me ama, y con tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Por eso yo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Señor Jesús, gracias, Dios, porque si a alguien tenemos que alabar es a ti, Señor Jesucristo. Sí, Señor Jesús. Yo sé que estás aquí, sí, Señor Jesús. Siento tu caminar cada día, Dios. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que estás aquí. Haga de este canto su oración. Siento tu caminar. Gracias, Dios. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Sí, Señor Jesús. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor Jesús. Con mi fe
sé que estás aquí. Gracias por tu presencia, Dios. Siento tu caminar. Sí, Señor Jesús. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Sí, Señor Jesús. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Gracias, gracias Dios. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, Señor, y sé que transformado yo seré. Dígaselo a Él, dígaselo a Él. Con mi fe te alcanzaré. Aleluya. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, dígalo, dígalo. Sí, Señor. Mi hermano, declara, declara lo que Dios puede hacer en tu vida. Si necesitas algo, créelo. Para el que cree, todo le es posible. Sí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, tu palabra nos dice, clama a mí y yo responderé. Dígaselo a Él. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Señor Jesús, tú sabes, Dios, mismo oraste por nosotros para que nuestra fe no nos faltara. Gracias, Dios, gracias, Señor Jesús. Pero cada día, Dios, nos desgastamos y necesitamos, Señor, estar cerca de ti, Señor Jesús, declarar tu presencia y tenerte cerca de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Sí, Señor Jesús. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Sí, Señor Jesús. Necesito estar contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Necesito adorar. Tú lo sabes, Dios, cuánto te necesito. Necesito tu presencia. Ese lugar, Señor Jesús, que podemos recibir de ti, Señor, ese renuevo. Sí, Señor, tú lo sabes, Dios. Necesito adorar. Aleluya. Dígaselo a Él. Dame de beber, Señor Jesús, de tu manantial. Sí, Señor Jesús. Dame de beber. Oh, sí, Señor Jesucristo. Necesito más. Aleluya. Dame de beber. Sí, Señor Jesús. De tu manantial. Dame de beber. Señor Jesús. Necesito más. Gracias, Señor Jesús.
tu presencia. Señor Jesús, tú lo sabes. Sí, Señor. En esta mañana, Dios, recibir de ti, Señor, una unción fresca de tu Espíritu Santo en mi vida, Dios. Oh, Señor Jesús, tú sabes, Señor Jesús, que a veces me siento, Señor Jesús, espiritualmente, Señor, en sequedad, pero sacia, Señor, esa sed. Sí, Señor Jesús, solamente tú lo puedes hacer, Dios, en mi vida. Toma en control, Señor, toda preocupación, toda ansiedad. Pero, Señor, dame, Señor, de esa agua viva, Dios eterno. Dame de beber, de tu manantial. Dame de beber. Sí, Señor Jesús, dígaselo a Él. Necesito más. Dame de beber. Sí, Señor Jesús, de tu manantial. Yo necesito, Dios. Dame de beber. Sí, Señor Jesús, necesito más. Tú lo sabes, Dios. Necesito más. Cada día, Dios, necesito más. Señor, lléname, transfórmame, Dios, para que lo que yo reciba pueda compartirlo a otros, Señor Jesús. Luces de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abren los regalos que les dieron sus papás. Pero allá en la calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven entre nosotros esta noche, encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven entre nosotros esta noche, encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él,
nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Hoy encontrarás al Salvador que nació. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a leerlo otra vez. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Padre celestial, Señor amado. Padre, Señor, a través de tu Espíritu Santo, enséñanos, Dios. Dios, sobre todo nosotros, los que somos padres o abuelos, algunos, Señor, a ser instruidos cómo, Señor Jesús, tú encomendaste a José y a María esta responsabilidad de criar a Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones también para dejar que tu Espíritu Santo aplique tu verdad a nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Mis hermanos, ciertamente Jesús, aunque sabemos que es el Hijo de Dios, pero nació como hombre, ¿verdad? Humanamente tuvo un nacimiento normal como cualquier ser humano. Jesús tenía padres y sus padres fueron José y María. Estos hombres, José y María, mis hermanos, no eran cualquier persona, no eran cualquier, era José un hombre temeroso de Dios, María una mujer ejemplar. Mis hermanos, si tenemos que hablar un ejemplo de mujer, tendremos que hablar de María, una mujer ejemplar, que por su fidelidad a Dios, por su temor a Dios, mis hermanos, ellos tuvieron que enfrentar, no fue fácil recibir esa responsabilidad de educar a Jesús. En primer lugar, María al salir embarazada, sin haberse casado, mis hermanos, sin embargo, tuvo el valor para decir: Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Mis hermanos, no era fácil. Una mujer que estaba comprometida ya con José, salir embarazada, ¿verdad? Un embarazo no se puede ocultar. Imagínense qué iba a decir la gente. Quizás María hubiera dicho: no, Jesús, pero la gente, ¿qué va a decir? Mi testimonio, Señor Jesús. Sin embargo, ella sabía de qué se trataba y dijo: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Es decir, que no le importó lo que los demás podían decir, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. A veces nosotros guardamos las apariencias por el qué dirán los demás. María hizo lo contrario. No le importó lo que iban a decir los demás, sino que iba a decir Dios de ella. Fíjense, María estuvo dispuesta a hacer eso. Y no solamente María, mis hermanos, José estuvo dispuesto a obedecer el plan de Dios para que Él sea el padre. Mis hermanos, para cualquier hombre, si está comprometido con su esposa y que de pronto su esposa salga embarazada, quizás José hubiera dicho: ¿qué van a decir mis amigos de mí? Era la reputación de José. Todo el mundo iba a hablar, porque no se habían casado aún. Seguramente todos iban a decir: mira, José se casó con una mujer embarazada, que no es hijo de él. Pero José había recibido el mensaje del ángel y decidió una vez más obedecer, así como María, obedecer a Dios. Esos eran José y María. Por eso Dios, mis hermanos, depositó en ellos la confianza de que ellos fueran los que criaran a Jesús. Esto nos habla de que José y María, mis hermanos, como padres, tuvieron que asumir una responsabilidad muy grande para criar a Jesús. Ellos tenían que educar a Jesús como cualquier niño, mis hermanos. Aunque sabían quién era Jesús, sin embargo, estaba en las manos de María como madre educar a Jesús. Estaba en las manos de José suplir las necesidades como cualquier niño, para que pueda suplir sus necesidades.
Siempre estudiando esto, me llamó la atención cómo hizo José y María para educar a Jesús. Lo que sí leo en este versículo dice, Jesús crecía. Eso me habla que Jesús fue criado en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Jesús crecía, es decir, que había sido criado en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, pero también en gracia para con los hombres. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa esto? Esto significa que fue educado, formado, criado en toda área de su vida. Es decir, no solamente fue educado en una área de su vida, sino en todas las áreas de su vida. ¿Cómo? ¿O quién le ayudó a José y María a darle buena crianza a Jesús? Eran personas humildes, no fueron a la universidad, no eran grandes personajes. ¿Quién, cómo ellos, José y María, tuvieron las fuerzas, ¿verdad? La sabiduría. Pero lo que sí me di cuenta, mis hermanos, que José y María, como judíos, conocían la palabra de Dios, conocían el principio de Dios. Y José y María tenían como principio, como buenos judíos, por lo menos tuvieron dos principios para criar a Jesús. El primero lo encontramos en Salmo 127:3. El primer principio que consideró José y María para criar a Jesús fue esto, miren mis hermanos, que nos puede ayudar a nosotros como padres. Yo creo que nosotros como padres, o quizás algunos abuelos, ya necesitamos seguir aprendiendo. Por lo menos dos principios que a veces lo pasamos por alto. En primer lugar, entender que dice la palabra de Dios, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? Esto no es tan difícil de entender, porque nosotros como padres, todos los que somos padres, entendemos que nuestros hijos son una bendición, ¿verdad? Estoy seguro que cada uno de nosotros amamos a nuestros hijos entrañablemente y cuidamos de ellos porque les amamos. Mis hermanos, dice la Biblia que nuestros hijos son un regalo de Dios, son una herencia como regalo para nosotros. Y hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que amarlos. Eso no es tan complicado porque todos nosotros amamos a nuestros hijos, queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos da la responsabilidad no solamente de criar, pero también la responsabilidad de formarlos, ¿verdad? Como herencia, como un regalo de Dios. Es una herencia valiosa, un regalo valioso. Si a ti te dan un regalo valioso, tú no lo vas a descuidar. Tú no vas a maltratar un regalo valioso. Nuestros hijos son un regalo de Dios. María y José tenían presente este principio. Y en segundo lugar, tenían el segundo principio. Primero entendieron que nuestros hijos Dios nos dio a nosotros como regalo. En segundo lugar, Proverbios 22:6 nos dio una responsabilidad. Nos dio un regalo, pero nos dio una responsabilidad también. Proverbios 22:6, que nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Es decir, nos dio un regalo y nos dio una responsabilidad, ¿verdad? Un regalo y nos dio una responsabilidad. Mis hermanos, dos cosas que José y María sabían para instruir al niño, a Jesús, en el temor de Dios. Instruye al niño en su camino, en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios, mis hermanos. Entonces, teniendo presente estas dos cosas, mis hermanos, podemos asumir que Jesús recibió una formación, una instrucción integral en su vida, en todas las áreas de su vida, una formación que lo llevó a que Lucas pueda decir, Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, quiero destacar no solamente estas dos cosas que José y María tenían para educar a Jesús, pero las 4 áreas en que las supieron desarrollar de tal manera que Jesús se convirtiera en el hombre que nosotros sabemos quién es Jesús. En primer lugar, dice que Jesús crecía en sabiduría. Sabiduría. ¿Qué significa eso? Que Jesús no solamente acumuló conocimiento, o María y José no solamente hicieron que Jesús acumule conocimiento, sino que desarrolló un entendimiento de las cosas que le enseñaban.
No solamente que ellos querían como padres que conozcan, que sepan de Jesús, sino que entiendan, que Jesús entienda qué era lo que significaba amar a Dios. ¿Verdad? A veces nosotros como padres descuidamos estar en nuestras vidas y solamente le transmitimos, le ponemos la película de Jesús o le leemos un versículo sin darnos el tiempo para asegurarnos de que ellos nos están entendiendo de qué se trata Dios o quién es Dios para nuestras vidas. Y dice, Jesús no solamente almacenó conocimiento, sino que desarrolló entendimiento y tenía capacidad de tomar buenas decisiones. Es decir, que la misma palabra, le dio madurez a Jesús. Fíjense, en el mismo capítulo 2 de Lucas, en el mismo capítulo 2 de Lucas, nos va a decir, déjenme ver, que Jesús, versículo 42, a ver, ayúdenme en la pantalla. Y cuando tuvo, dice, 12 años, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12 años. Fíjense, 12 años tenía Jesús. Y vamos al 46 ahora. Vamos al 46. Y dice el 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, ¿y qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Oyendo y preguntando. ¿Y cuántos años tenía? 12 años. Es decir, que Jesús no solamente oía, sino que preguntaba de lo que ya él había aprendido de sus padres. Ese era el ambiente de Jesús. Oía y preguntaba. Había crecido en ese ambiente de no solamente escuchar de Jesús, sino entender quién era Dios para él, ¿verdad? Hoy en día, tristemente, nuestros niños carecen de capacidad de tomar buenas decisiones, de conocer las Escrituras, de aprender versículos de memoria. Hoy en día nosotros como padres no nos preocupamos casi de eso. Jesús discutía y preguntaba. Seguro que les decía, Isaías dice en este versículo, porque en otro momento Jesús lee el rollo de Isaías, porque conocía las Escrituras. Pero hoy en día a veces como padres, mis hermanos, estamos descuidando de nosotros dejar que nuestros hijos no solamente escuchen, sino entiendan de quién es Jesús. Entiendan, ¿verdad? De darnos el tiempo para explicarles. Hoy en día, mis hermanos, lamentablemente, casi todos, todas las familias en todos los países, se ha delegado la educación de nuestros niños a una nana. Hoy en día casi todos tienen una nana, todos los niños tienen una nana. ¿Ustedes saben cómo se llama esa nana? Se llama teléfono o tablet. Es el teléfono, la tablet, la que está educando a nuestros niños. Les hemos delegado a ese instrumento, ¿verdad? Que parece inofensivo, mis hermanos, y ese es el teléfono o la tablet que los está educando a nuestros hijos. Digo lamentablemente o tristemente porque, mis hermanos, eso está haciendo que nuestros hijos crezcan en un ambiente diferente. Después de ya varios años de estudio y saber, nosotros nos damos cuenta que cuántas veces he predicado acerca de eso, ¿verdad? Y que no es bueno, pues, y cada uno de nosotros como padres determinamos la educación de nuestros hijos. José y María determinaron cómo enseñar a Jesús. Pero ahora, desde que nacen, le damos, su primer regalo es un teléfono o una tablet, ¿verdad? Entonces, fíjense, tan nocivo es que ya Australia como país, como nación, ya prohibió a los niños hasta los 15 años que tengan un objeto electrónico. Por ley. Ustedes háganlo, búsquenlo. Ustedes son especialistas buscando en Google, ¿verdad? China ya prohibió también a los niños que usen los electrónicos, porque eso está llevando a la niñez, mis hermanos, a una falta de concentración.
¿verdad? Cuando yo digo falta de concentración, es que no entienden bien, ¿verdad? Las nuevas generaciones están distraídas. ¿Por qué? Porque han crecido concentrados o viendo el teléfono. Ya no tienen una relación con los demás. Su mente ha crecido viendo solamente un electrónico, un objeto electrónico. Y eso ha hecho que la mente no se desarrolle. Por eso que las nuevas generaciones están creciendo con falta de atención, mis hermanos. ¿Verdad? Esa es una forma muy política de decirlo. Cuando digo una falta de atención, en palabras crudas, ¿verdad? Que no me gusta mucho decir palabras. Nuestros hijos están creciendo más brutos. Ese es en blanco y negro, ¿verdad? Eso es lo que es en blanco y negro. Palabras más técnicas, falta de atención, así nos dicen en la escuela. Tienen falta de concentración, ¿verdad? Para no hacernos sentir mal. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Mis hermanos, hoy pensamos menos. Los que no somos tan viejos todavía, nosotros nos acostumbraban en la escuela o en la casa. A mí mi papá me enseñaba a resolver problemas de matemáticas mentalmente, ¿verdad? ¿Cuándo es esto más esto? Y mentalmente teníamos que ejercer la mente. Y así crecimos, ¿verdad? Desarrollando la mente, la habilidad de la mente, de pensar, de ejercitarnos. No usábamos tanta calculadora como se usa ahora, ¿verdad? Aún ni eso, imagínate, de calculadora, que era algo bueno, no lo usábamos. Pero eso ha ido deteriorando, mis hermanos, y nosotros la forma de atender. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué nos dejó? José y María sabían que Dios les había dado una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Instruye, enseña, educa, guía. Tómate el tiempo, mis hermanos. Y muchas veces nosotros como padres, muchas veces no estamos asumiendo esa responsabilidad. Y por eso, mis hermanos, las nuevas generaciones están creciendo así. Y le asumimos, no, que es el tiempo, y sí es el tiempo, son otros tiempos, otras formas de vida en las que estamos viviendo. Pero mis hermanos, la razón por la cual crecía en sabiduría era porque tenía dos padres que se habían puesto de acuerdo para educar a Jesús. Que se habían puesto de acuerdo para que Jesús creciera en sabiduría. Y seguramente decidieron, esto vamos a instruirle, esto vamos a enseñarle nosotros. Nosotros descuidamos y le delegamos al teléfono, la tablet que les enseñe. O les dejamos que las escuelas les enseñen, que les enseñen. O que en la iglesia les enseñen el versículo. Nosotros tenemos que enseñarles, mis hermanos, como padres, la palabra de Dios. Sí es cierto, aquí en la iglesia les vamos a enseñar. Pero nuestra responsabilidad es como padres, a nosotros como padres. Mis hermanos, yo sé que muchas veces esto no es fácil de digerirlo, ¿verdad? Pero esto es algo que nosotros debemos saber. Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en, ¿qué más dice? En estatura. No solamente crecía en sabiduría, pero también crecía en estatura, dice Lucas 2, el versículo que acabamos de leer. Jesús creció físicamente como cualquier niño y adolescente, alcanzando madurez y fuerza seguramente, lo que permitía asumir responsabilidades. Responsabilidades, algo que hemos dejado de enseñar a nuestros hijos. Jesús crecía no solamente en sabiduría, en conocimiento de Dios, pero también crecía en estatura físicamente, pero también en madurez, en responsabilidad, mis hermanos, responsabilidad. Hoy en día nuestros niños crecen en estatura, pero no en madurez, ¿verdad? Los vemos crecer más grandes que nosotros, pero muchas veces no con la madurez que deben tener con respecto a sus edades. No les estamos enseñando a asumir responsabilidades básicas, mis hermanos. Responsabilidades básicas. ¿Cuáles son las responsabilidades básicas? La responsabilidad básica es que si pues tiene juguetes, mis hermanos, él pueda, así como juega, pueda tener la responsabilidad de recoger esos juguetes. ¿Me dejo entender? ¿Verdad?
nosotros les vamos enseñando responsabilidad de mantener el orden. No, todavía es pequeño, todavía no sabe. Mis hermanos, si sabe derramar juguetes, sabe recoger juguetes. Si nosotros les enseñamos, lo van a hacer, ¿verdad? Lo van a hacer. No depende de ellos, depende de nosotros. Ay, no, pastor, es que ellos son desordenados, es que no obedecen. No depende de ellos, depende de nosotros. Y Jesús creció no solamente en sabiduría, sino en estatura, mis hermanos, alcanzando esa madurez. Mis hermanos, no le estamos enseñando a asumir esas responsabilidades básicas, mis hermanos, como limpiar sus habitaciones, ¿verdad? Que ellos lo pueden hacer. Van creciendo y tienen que ir aprendiendo a hacer las cosas que deben hacer. El aseo, la limpieza, empezando con sus propias habitaciones. Mis hermanos, hoy en día nosotros siempre nos quejamos a veces como padres, es que no quiere limpiar, no quiere ordenar su habitación. Jesús crecía, mis hermanos, en esa responsabilidad. Mis hermanos, si el niño ya puede levantar 2 libras o 3 libras de peso, créanlo, ya puede llevar su ropa a la lavadora. O sea, no tiene que hacerlo usted, o no tenemos que hacerlo nosotros como padres. Ellos son muy inteligentes. Si usted le enseña a usar la lavadora, si ya pueden cargar cierto peso, ya pueden llevar su ropa a la lavadora. Usted le va enseñando que tiene que tener la responsabilidad de lavar su propia ropa, cómo hacerlo. Seguramente que las primeras veces no lo va a hacer bien. No te preocupes. Un día lo va a hacer bien, pero lo va a hacer él. Tiene que cumplir y empezar a hacer su responsabilidad. De él o de ella no va a depender de nosotros como padres, mis hermanos. Dejemos de ser padres buenos y seamos buenos padres. Pastor, ¿qué está diciendo? Muchas veces, mis hermanos, déjenme explicarle, somos padres buenos y no buenos padres. ¿Cuál es la diferencia entre ser padres buenos y buenos padres? El padre bueno, mis hermanos, le da todo lo que el hijo quiere. Le hace todo lo que el hijo necesita. Pero el buen padre, mis hermanos, le da a los hijos solo lo que es necesario y le enseña a hacer las cosas para que ellos lo aprendan a hacer. Yo no sé en qué lugar nosotros estamos. Cada uno de nosotros nos vamos poniendo en el lugar que nos corresponde. ¿Eres un padre bueno o eres un buen padre? Mis hermanos, yo nunca veo aquí, yo me imagino, ¿verdad? Leyendo este detalle, esta descripción de cómo fue educado Jesús. Yo me imagino que María no le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿qué quieres comer hoy de comida? ¿No te gusta la ensalada? Entonces te voy a comprar una pizza. Ay, que Jesús no toma sopa, entonces voy a prepararle para él. Como es Jesús, como es el rey de reyes, le voy a hacer sus alitas. O le voy a traer su McChicken, porque no come la comida de la casa. ¿Verdad? Porque a veces nos convertimos en esos tipos de padres que le preguntamos, no, es que él no come verduras, por eso yo no hago ensaladas. Yo no creo que María le preguntaba eso a Jesús. Por lo menos de los que estamos aquí, yo no sé si nuestros padres nos preguntaban eso. Había que comer lo que había, ¿verdad? Lo que ellos hacían. Y había que comerlo. No había opción. No había opción de elegir qué comíamos. Había que comerlo. Y lo que ellos hacían era saludable, era bueno para nosotros. Porque como padres nos amaban y sabían lo que nosotros necesitábamos. Ellos estaban tan preocupados por nosotros que nos daban la comida que a nosotros nos nutría, no la que a nosotros nos llenaba. Hoy le damos lo que les llena, para que no molestes. Toma tu McChicken, toma tu hamburguesa, toma tu esto, ¿cómo se llaman estas cajitas que ya vienen listas? Los Happy Meals, ¿verdad? Y le ponemos Happy para que estén felices, ¿verdad? Pero así nos hemos vuelto en ese tipo de padres en este tiempo, ¿verdad? Y nos excusamos, pastores, que yo estoy ocupado, corro. Es cierto, mis hermanos, pero nos estamos convirtiendo estamos evitando esa responsabilidad que Dios nos dio, que nos dice, instruye al niño en su camino, en todo sentido, mis hermanos. Por eso Jesús no solamente crecía en sabiduría, en estatura, mis hermanos.
Es decir, creció saludable, saludable, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, nosotros hemos perdido esa autoridad y le preguntamos a nuestros hijos qué es lo que quieren comer. Y hasta a veces nuestros hijos nos dicen, ¿verdad? Hoy quiero esto, hoy quiero. Ellos nos dicen a nosotros. Ellos nos dicen a nosotros qué es lo que quieren comer, qué es lo que se quieren vestir, qué es lo que se quieren poner, mis hermanos. Quizás me dirá, pastor, pero mi hijo ya es un hombre mayor de edad, no te estoy hablando de niños que ya deciden o de hombres que ya deciden, tus hijos. Ya ellos toman sus propias decisiones. Te estoy hablando de los niños que todavía están bajo nuestra autoridad, nuestro dominio, ¿verdad? Muchas veces, mis hermanos, lo triste, y aquí está el peligro, que estamos perdiendo autoridad o hemos perdido autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestros pequeños. ¿Cómo así, pastor? Si yo soy el papá, yo soy la mamá, ¿cómo que estoy perdiendo autoridad? ¿Quieres saberlo? Haz una prueba y hazlo cuando estés en casa. Cuando estén jugando tus hijos en el teléfono, estén en el teléfono, quítales el teléfono. Y si llora y patalea, ya perdiste autoridad. Pero si te mira asustado, eso significa que está respetando que tú mandas. Pero si llora y patalea y tú le devuelves el teléfono, olvídate, él manda. Tú no mandas, manda él o ella. Entonces, mis hermanos, Dios nos dice, instruye, nos dio la responsabilidad. Entendimos que José y María tenían dos principios, que sabían que herencia de Dios son los hijos, pero también que había que instruir. Eso nos dio a nosotros. Esa autoridad Dios nos la delegó a nosotros, no al teléfono, no a la tablet, mis hermanos. Por eso Jesús tenía esa característica, creció en sabiduría, en estatura, pero también dice, mis hermanos, creció en gracia para con Dios. Creció en gracia para con Dios. Así dice el versículo Lucas 2:52, creció en gracia para con Dios. Mis hermanos, ¿en qué sentido creció en gracia para con Dios? Creció en su relación con Dios, fortaleciendo su bienestar espiritual y agradando a su Padre Celestial. Un crecimiento que se cultiva con la oración, la lectura de la palabra. Mis hermanos, Jesús seguramente fue cuando Lucas dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, porque Jesús tenía una comunión con el Padre, una comunión con Dios. Es decir, seguro tenía su tiempo personal de oración. Que aunque era niño de 12 años, mis hermanos, podía hablar de la Biblia con los maestros de la ley. Mis hermanos, podía hablar con los otros. Fíjense lo que dice el versículo 49. Versículo 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Fíjense lo que dijo Jesús. ¿Por qué me buscan papá y mamá? ¿No sabes que Dios es primero para mí? Yo tengo que estar en la iglesia. Yo tengo que estar aquí en la sinagoga aprendiendo la palabra de Dios. Tú me enseñaste y tú sabías. Tú me enseñaste a que Dios es primero, papá, mamá. Por eso estoy aquí. Eso es lo que dice en el versículo. Eso es lo que está dejando entender en el versículo. Le dijo, mire, entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías? Ustedes sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que en la iglesia estoy aprendiendo. Porque había sido instruido en eso. Mis hermanos, había sido instruido en eso. Mis hermanos, es decir, Jesús a los 12 años sabía que su prioridad era Dios. Para él era importante ir a la iglesia, aprender, preguntar, participar. Mis hermanos, cuán importante. Seguro que había sido instruido, educado en ese principio de que Dios es el primer lugar en su vida. Esta semana tuve la oportunidad de ir a alguien que me conoce, me llamó, tenía un problema de la luz en su casa y me llamó y fui para allá y el esposo está enfermo, había pasado por una cirugía y después que le arreglé la luz le dije, vamos a orar por la salud de tu esposo, ¿verdad? Y después que terminé de orar, ella había estado llorando mientras oraba y le digo, ¿por qué lloras? Y dice, es que pastor, me dice, yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, me dice. Yo conocía de Dios. Mi familia va a la iglesia. Y lo más triste, me dice, no solamente mi esposo y yo estamos
alejados de la iglesia, sino que tristemente mis hijos, que ya son grandes, también no van a la iglesia. Y ellos iban a la iglesia. Ellos participaban en la iglesia. Ellos participaban en la música y estaban en las actividades de la iglesia. Y ahora los dos no quieren saber nada de Dios. Y eso me pone triste. ¿Y sabes por qué, pastor? Simplemente porque me enojé con alguien en la iglesia. Y dije, ya no voy más a la iglesia. Ya no voy más a la iglesia. Y miren, los años han pasado y todo lo que veo como consecuencia de eso. Y mis hermanos, a veces por un enojo, por una diferencia, castigamos a nuestros hijos y los apartamos y los alejamos de Dios. Mis hermanos, problemas vamos a tener siempre. Seguro diferencias vamos a tener siempre. Pero no castigues a tus hijos a no seguir conociendo de Dios. No castiguemos a nuestros hijos a no seguir conociendo de Dios. Mis hermanos, es un llamado de atención para nosotros, los padres. Mis hermanos, para que nosotros sigamos educando, instruyendo a nuestros hijos. Jesús crecía en gracia, en conocimiento, pero en gracia delante de Dios. Es decir, amaba a Dios. Aprendió a amar a Dios no importa qué. Porque María estuvo dispuesta, no importa que la gente hable. Estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Aunque la gente pudo haber criticado a María y a José, pero estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Y no impidieron que Jesús siguiera conociendo, escuchando de Dios. Mis hermanos, finalmente dice que Jesús creció también no solamente en gracia para con Dios, pero también creció en gracia para con los hombres, dice el versículo 52, termina el versículo 52. Dice que Jesús creció en gracia con Dios y con los hombres. Es decir, se desarrolló en sus relaciones interpersonales, tratando bien a los demás, lo que indica que un crecimiento, mis hermanos, creció un hombre maduro socialmente. Creció un hombre maduro socialmente. ¿Qué nos habla de, por qué concluyo en que fue un hombre que socialmente, Jesús fue a los 12 años ya era un jovencito maduro? Fíjense lo que dice el versículo 46 al 47. Brainer, ayúdame por favor. Versículo 46 y 47. Dice, y aconteció que 3 días después lo llevaron al templo, sentado en medio los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban ¿de qué? ¿Y de qué? Y de sus respuestas. Es decir, Jesús desarrollaba a los 12 años, se relacionaba con los maestros de la ley, con las personas adultas. No tenía ningún problema de conversar, de preguntar, de animar. No tenía ningún problema de conversar. Hoy en día, mis hermanos, nuestra niñez ni siquiera saludan. Ni siquiera saludan. Como padres hay que decirle, hey, saluda al hermano, saluda a la hermana. Tenemos que decirle, ¿verdad? Pero Jesús había sido instruido que se relacionaba. Y no solamente eso, dice que los adultos que se maravillaban de Jesús. Se maravillaron de Jesús. Mis hermanos, Dios quiere que tú y yo, como lo hicieron María y José, estemos dispuestos a obedecer a Dios. Estemos dispuestos a obedecer a Dios. Seguramente que Jesús, como cualquier niño, también corría, también desobedecía. Pero estoy seguro que nunca le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quieres ir a la iglesia? Si no quieres ir, no importa, hoy no vamos a ir. Si tú no quieres ir, no vamos hoy a la iglesia. Mis hermanos, cuidado con eso. Que aún eso le preguntemos a nuestros hijos, si ellos quieren ir a la iglesia. Porque eso nos va a demandar Dios a nosotros como padres. Está en nuestra responsabilidad. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte.
¿Cualquiera de nosotros pudiéramos cometer esos errores? Claro que sí. Somos imperfectos. Ahora, mis hermanos, este versículo es una invitación a nosotros los padres a cultivar estas 4 áreas en las que creció Jesús, a que nuestros hijos crezcan, mis hermanos, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, pero en gracia para con los hombres. Ahora, ¿somos nosotros capaces? No, por eso tenemos que pedirle a Dios. Para no sea que un error nuestro afecte en el futuro a nuestros hijos. Para que no sea que una mala experiencia de nosotros, un enojo de nosotros, afecte para que nuestros hijos no quieran buscar de Dios. Mi deseo es que como los padres, mis hermanos, podamos cambiar una nueva generación. Está en nuestras manos, mis hermanos, como padres, cambiar una nueva generación. O como abuelos también. Está en nuestras manos cambiar una generación que escuche a Dios, que escuche la palabra de Dios, que obedezca a Dios, que podamos ser obedientes a Dios, mis hermanos. Pero depende de nosotros, que en esta mañana, ¿verdad?, que podemos aprender de Jesús, que escuchemos cómo Jesús, a quien nosotros agradecemos que Dios lo haya enviado, cómo fue criado como cualquier niño. Y Él mismo, siendo adulto, nos dijo, dejen que los niños vengan, se acerquen a mí. No se los impidan, por favor. No se los impidan. Porque de ellos es el reino de los cielos. Que sea una reflexión, mis hermanos, para bien. No es un regaño, es una reflexión para nosotros para bien. Que nos ayudemos los unos a los otros. Que nos ayudemos. Si alguno necesita una ayuda, vamos a ayudarnos. Uno ya tenemos hijos más grandes, otros más pequeños. Pero si no sabes algo o tienes duda, nos podemos ayudar. Pero queremos, mis hermanos, esté en nosotros, cambiar una nueva generación. Que comience a desconectarse de los teléfonos, que comience a desconectarse y comencemos a aprender la palabra de Dios. Que comencemos a instruirlo nosotros como padres en los caminos de Dios. Está en nosotros orar por nuestros hijos, está en nosotros orar por nuestros nietos, por los bisnietos, por los que vengan, mis hermanos. Pero Dios nos ha delegado a nosotros esa responsabilidad. Yo estoy seguro que en este mes vamos a hablar mucho de niños, mucho de Jesús. Pero que pensemos que en nuestras manos Dios ha dejado, mis hermanos, levantar una nueva generación temerosa de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor amado,